Ahora sí, Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. No sé, pero por alguna razón el video que estaba haciendo no se estaba escuchando, así que tuve que eliminar el video y comenzarlo de nuevo. Pero nos gozamos, aunque haya oposición, obstáculos, siempre nos gozamos, porque eso quiere decir que hay una bendición grande en este mensaje. Así que vamos a hablar sobre el mensaje. Gracias, Josendo, por dejarnos saber que no se escuchaba. El mensaje se encuentra en Juan 14:21. Juan 14:21. Y antes de leer Juan 14:21, quiero leer Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no aman a Jesús, porque no guardan su palabra, porque no se arrepienten de sus pecados y no quieren seguir a Jesús. Y que tratan de entender esto con su mente natural, no con la mente espiritual. Cuando usted acepta a Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en ti. Porque no le ve ni le conoce. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes, o sea, mora con nosotros el Espíritu Santo y estará con nosotros. Miren eso, qué maravilla. Usted sabe lo que es eso, el Dios que hizo los cielos y la tierra estará con nosotros. Así que no tenemos que temer a aquellos que están solteros, a aquellos que están viudos, a aquellos que están pasando, se sienten solos por procesos difíciles, que todo el mundo le dio la espalda. Miren, si usted acepta a Jesús, Él nunca lo va a dejar solo. Le envía el Espíritu Santo porque Él prometió que cuando muriera y resucitaba, o sea, y que iba a resucitar, él le dijo a los discípulos: voy a resucitar, pero cuando resucite al tercer día y vaya al cielo, después de me apareceré un tiempo con ustedes, con los discípulos, enviaré la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es la promesa del Espíritu Santo, o sea, que envió al Espíritu Santo para que habitara con nosotros. Y mire lo que dice aquí: no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque iba a enviar al Espíritu Santo. Vendré a ustedes. En ningún momento Dios abandona al ser humano. En ningún momento Dios deja solo al ser humano si usted lo busca. Y dice, mire lo que dice, eso le di una introducción, pero mire lo que dice en Juan 14:21. Juan 14:21. ¿Cómo usted sabe que está amando a Jesús? ¿Cómo usted lo sabe? Pues aquí te da la contestación en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y mire qué hermoso esto. El que guarda sus mandamientos, ¿verdad? El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mire lo que dice: será amado por mi Padre, el que guarda sus mandamientos y el que guarda su palabra. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero miren esto que interesante, lo que dice en el versículo 23. Pero antes de ir al versículo 23, miren lo que dice el final de este versículo: y me manifestaré a él. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el Dios que hizo los cielos y la tierra se manifestará a usted. Y miren lo que dice en el versículo 23. Jesús respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada
con Él. Qué hermoso eso. Pero ¿cómo usted puede amar a Jesús si no conoce sus mandamientos, si no lee la Biblia? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando estamos hablando de la palabra, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando está diciendo que su palabra guardará? Pues no es otra cosa que desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis 22, esa es la palabra. ¿Y cómo yo sé esto? Que la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en primera de Juan, el primer capítulo de Juan, dice, en el principio era el verbo. Miren esto, qué maravilla. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo está hablando de acción. ¿Y qué fue lo que sucedió en el Génesis? Que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Cuando tú creas algo, ¿qué tienes que hacer? Actuar, hacer algo, te estás moviendo, en movimiento, acción. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tú dijiste, Josendo, la Trinidad. Este era en el principio con Dios. Pero miren lo interesante de esto, que en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren lo que dice primera de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios. O sea que Jesús es el principio. Jesús es el principio. O sea, usted quiere amar a Jesús, guarde su palabra. Y su palabra se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mire lo que dice aquí. Déjame ver si lo encuentro. Está por aquí. A ver si lo encuentro rapidito. Mire lo que dice en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús creó las cosas, en otras palabras. Pero me gustaría encontrar el versículo que dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. Es aquí el Cordero de Dios, eso no es. Creo que está aquí mismo, pero no lo veo. Dice aquí. Dice, anyway, pero hay una parte en la escritura, cuando tan pronto lo encuentre se lo dejo saber, pero hay una parte en la escritura que dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo que se hizo carne? Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, o sea, el único Hijo del Padre. En otras palabras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis está hablando de Jesús. Usted quiere conocer a Jesús y amarlo, tiene que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como decir que yo amo a mi esposa, pero no sé quién es, no sé cuáles son sus gustos, no sé cuáles son sus necesidades, pues yo no estoy amando. Eso es una frase errónea. Usted no ama a una persona si usted no la conoce. No sé cuando ella se siente mal, no sé cuando se siente bien. Si usted no conoce a su pareja, usted no diga que usted la ama. Usted, si ama a alguien, lo conoce. Si usted quiere amar a Jesús, no es casualidad que la Biblia diga que hay que meditar en su palabra de día y de noche. Porque es una relación. Y una relación usted no la abandona. Una relación usted está continuamente, diariamente, en contacto con esa persona. Por lo tanto, si usted quiere amar a Jesús, necesita guardar su palabra, guardar sus mandamientos. ¿Y cómo usted va a saber cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus estatutos?
cuáles son sus reglas, cuál es su filosofía de vida, si usted no lee la palabra. Si usted no tiene una relación con Dios, y para tener una relación con Dios es necesario leer la Escritura. No me diga que usted ama a Dios y usted se pasa matando, usted se pasa mintiendo, usted se pasa deliberadamente, sin ningún tipo de remordimiento y de deseo de cambiar y de pedir perdón. No me diga que usted ama a Dios y usted es orgulloso. No me diga que usted ama a Dios y se pasa engañando a la gente, estafando a la gente. No me diga que usted ama a Dios y se pasa embriagándose, emborrachándose. No me diga que usted conoce a Dios y ama y guarda su palabra y se pasa maldiciendo. Y se pasa haciendo hechicería, se pasa haciendo brujería, se pasa idolatrando. No me diga que usted ama a Dios si usted no está guardando sus mandamientos, si usted no está guardando su palabra. Cualquiera puede decir que ama a Jesús, pero la realidad es que la única manera de amar a Jesús es guardando su palabra. No me diga que usted ama a Jesús y usted es un asesino. No me diga que usted ama a Jesús y se pasa viendo pornografía. No me diga que usted ama a Jesús y adultera y tiene relaciones sexuales sin casarse. No, hermano, si usted está haciendo eso, arrepiéntase y venga a Jesús y guarde sus mandamientos, guarde su palabra. No le podemos pasar la mano al pecado porque si no, nuestro corazón no se va a sensibilizar, nuestro corazón no va a cambiar, nuestra vida no va a ser transformada, nuestros matrimonios no van a cambiar, nuestro vecindario no va a cambiar si no seguimos sus mandamientos, sus estatutos. Usted puede decir que ama a Dios, pero sus frutos niegan que usted ama a Dios cuando se pasa haciendo cosas malas. Cualquiera puede decir que ama a Dios, pero la realidad es que por sus frutos los conoceréis. Por eso los otros días yo puse una reflexión que decía que una persona, aún estando en los caminos de Dios y conociendo a Jesús, puede profetizar una mentira y enamorar a la gente y hablarle bonito y decir que ama a Dios y decir que tiene temor de Dios. Y eso se encuentra en la historia del profeta mayor, el profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo le profetizó una mentira al profeta joven y el profeta joven se lo creyó. Pero después ese mismo profeta viejo le dio una profecía y fue real. Por eso que usted tiene que pesar los espíritus, saber si esa profecía vino de Dios o no. Porque Dios honra el Espíritu Santo y su poder es una cosa y los frutos son otra cosa. Porque Dios te puede usar en una profecía por misericordia para bendecir a otra persona, pero tu vida está falto de carácter. Cuando tienes que decir una mentira, la dices. Cuando tienes que ser hipócrita, lo eres. Cuando Dios te dice que seas humilde, eres orgulloso. Y entonces, como Dios te usó, haciendo milagros, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo en ti, tú piensas que todo lo que tú dices es algo de autoridad, que no te equivocas. Por eso uno no puede poner la mirada de los hombres, tiene que ponerla en el Espíritu Santo, que es perfecto. Cualquier hombre puede decir una pamplina, un disparate o llenarse de orgullo y Dios lo puede utilizar, porque Dios utiliza a personas con defectos. Pero no sigamos los malos actos que hace cualquier pastor, ministro, que no provienen de Dios, porque Dios no es así. Dios no tiene hipocresía, Dios no tiene falsedad, Dios no tiene orgullo en su corazón. Lo más grande del cielo, que toda la gloria la dejó para venir a la tierra para hacerse hombre, o sea, para
por sentarse, yo no sé si usted ha entendido este significado tan profundo, sentarse al lado de ti, ponerse en tu lugar, entenderte, saber lo que era ser un hombre, para saber tus debilidades que hay en tu carne, para saber lo que pasa el ser humano, los pensamientos que tiene que batallar a diario. Por eso, si usted quiere vivir una vida de que nadie lo manipule, de que nadie lo engañe, porque miren, Pedro era un discípulo que se pasaba con Jesús, mas sin embargo, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le estaba dando unas buenas intenciones, como yo escribí en mi reflexión. Tú puedes tener buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no provienen de Dios. Están impidiendo que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Y Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no estaba endemoniado. Pero en ese momento, un espíritu malo lo poseyó o hizo el papel de Satanás, porque en ningún momento la Biblia registra que Pedro estaba endemoniado, pero en ese momento se dejó utilizar por Satanás. Por eso no tenga como ningún ser humano como Dios, no puede tener a ningún ser humano como Dios, como si nunca fallara, como si nunca se equivocara. Un mismo pastor te puede decir algo que no proviene de Dios y tiene buenas intenciones contigo, o cualquier ministro, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. No tenga cuidado, porque cuando ponemos a los hombres como dioses, puede afectar nuestras emociones, puede afectar nuestros pensamientos, porque creemos que los seres humanos son perfectos y cuando nos hacen algo que nos duele o que nos ofende, nos puede hacer que nos apartemos de los caminos de Dios. En vez de utilizar esta sabiduría que le estoy dando, utilice esta sabiduría que le estoy dando para cubrir ese defecto, para ayudar, para orar por esa persona, para que Dios lo ayude en esa debilidad que tiene, ya sea orgullo, ya sea hipocresía, ya sea que en un momento dante fue un maltratante debido a que te rechazó porque creía que sus creencias eran un estándar, como si fueran ellos esto, la Biblia, y ellos no son la Biblia. Los seres humanos son imperfectos, el único perfecto es Dios, por lo tanto tenga cuidado. Sí, ame a su pastor, sí, ore por ellos, pero no imite las cosas malas que ellos tienen, los defectos que tienen, imite las cosas buenas de ellos, las cosas que te atraen a Dios, que te llevan a Dios. Mi Dios no es un Dios de falsedad, mi Dios no es un Dios de avaricia, mi Dios no es un Dios de orgullo. Mi Dios es un Dios de humildad, de amor, de misericordia. Mi Dios no es un Dios que te pone el pie para que te pierdas, para lastimarte. Mi Dios es un Dios que te levanta, te sana la herida, te ayuda a esforzarte. Cuando fallas te dice, hijo mío, estoy aquí esperándote para limpiarte. Te saca tu mejor versión, no te está juzgando. Te dice, hijo mío, con palabras dulces y bonitas, te amo. Así que tenga cuidado a veces cuando escucha sermones que son maltratantes, que son hirientes, que son de rechazo. Porque nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Mientras usted esté respirando, eso es suficiente para decirte que Dios te ama. Porque como dije ayer, Él te puede cerrar la ventana del oxígeno para que no sigas respirando. Pero no lo hace, porque todos los días Él se levanta diciéndote, ven a mí, te amo. Y mientras usted viva, usted puede
arrepentirse, venir a Jesús. Es una actitud diaria de arrepentimiento, de saber que necesita a Jesús. Pero si no leemos la Biblia y no guardamos la palabra, no digamos que amamos a Jesús. Necesitamos leer la Biblia para saber cuáles son sus mandamientos y seguirlos. No solamente leerlos, seguirlos y pedirle a Dios que nos ayude a seguirlos. Y la Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos. Más gravoso es vivir en pecado. Eso sí es difícil, pero seguir sus mandamientos no. Seguir sus mandamientos, Él te protege, Él es tu torre, Él es tu escudo, Él es tu perdonador, Él es tu sanador, Él es tu bendición. Así que le dejo con estas palabras. Cuando vaya a decir que ama a Jesús, asegúrese que usted está guardando sus mandamientos y guardando su palabra. No diga que usted ama a Jesús y no guarda sus mandamientos y no guarda su palabra. Y le da lo mismo si lee la Biblia o no. Si usted ama a Jesús, usted tiene un interés diario, contra viento y marea, de hablar con Él, de conocerlo cada día más, de sumergirse en las profundidades del río del Espíritu Santo. No quedarse en la orilla como espectador, sino el querer ser parte de ese río de Dios. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Espero que se haya gozado. Sigamos hacia adelante y sonriamos, que el Señor nos ama. Todos los días tiene bendiciones nuevas para nosotros. Buenas noches.